El sonido del papel rasgándose atravesó el aula como un cuchillo. Elora Morgan observó, paralizada, cómo la profesora Maren Hartwell rompía su ensayo en pedazos. 15 segundos. Eso fue todo lo que tardó en destruir 3 horas de trabajo. 3 páginas de verdad sobre Fenrir, el lobo que le había salvado la vida. Un lobo. La voz de Maren resumaba burla. Esto no es escritura creativa, señorita Morgan, es la realidad. Esparció los trozos por el suelo. Madison y Chase, los estudiantes ricos de la primera fila, sacaron sus teléfonos. Estaban grabando. «Recógelas», ordenó Maren. «¿Qué?», susurró el ERA. «De rodillas, recoge cada pedazo de tu pequeña fantasía». El aula contuvo la respiración. Las manos de ERA temblaban mientras se arrodillaba y recogía los fragmentos rotos con los dedos, mientras las risas resonaban a su alrededor. Sus uñas se clavaron en las palmas de las manos hasta que brotó sangre. Maren sonrió fríamente. «La próxima vez, escribe sobre algo real, deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. Ahora, continuemos con la historia». 3 de mayo. Elora se sentó fuera de la oficina del director Miller, con los trozos rotos de su ensayo agarrados en una bolsa de plástico en su regazo. A través de la puerta de cristal esmerilado, podía ver 2 siluetas: la corpulenta figura de Miller y la postura angulosa y afilada de Maren. La puerta se abrió. Maren salió sin mirarla, con los tacones resonando contra las baldosas en un ritmo perfectamente desdeñoso. «Señorita Morgan, pase». La voz de Miller no transmitía calidez. La oficina olía a café viejo y cuero. Miller estaba sentado detrás de su escritorio de roble. Tenía una carpeta de manila abierta delante de él. Elora reconoció la letra de Maren en la primera página. «He recibido una queja formal de la profesora Hartwell». Deslizó el papel por el escritorio. «Ella cree que usted muestra signos de inestabilidad mental». Las palabras le golpearon como un golpe físico. Los ojos de Elora recorrieron el documento. Inventar historias, buscar atención, posible comportamiento delirante. Recomendación de evaluación psiquiátrica inmediata y suspensión en espera de revisión. «Eso no es cierto», dijo Elora con una voz más firme de lo que se sentía. «Escribí sobre mi tutor, sobre Fenrir. Él es real». Miller se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Señorita Morgan, llevo 18 años como director aquí. Nunca he tenido un estudiante que afirmara vivir con un lobo salvaje. No vivo con él, vive cerca de mí, en el bosque. Me ha estado cuidando desde entonces». «¿Desde cuándo?». A Elora se le hizo un nudo en la garganta. «Desde que perdí a mis padres». La expresión de Miller se suavizó por un momento, pero luego se endureció de nuevo. «El dolor puede hacer que las personas vean cosas que no existen, que creen compañeros para sobrellevar la pérdida. Él no es imaginario. Entonces demuéstralo». Miller se inclinó hacia adelante. «Tienes 48 horas. El consejo disciplinario se reúne el miércoles a las 5 p.m. Si no puedes proporcionar pruebas concretas de que este lobo existe, el consejo votará tu expulsión». La habitación se inclinó. «Expulsión. La profesora Hartwell cree que tu comportamiento es perturbador y potencialmente peligroso para otros estudiantes. Dada la gravedad de sus preocupaciones, tengo que tomarme esto en serio». Cerró la carpeta. «¿Entiendes lo que significa la expulsión para tu beca?». LRA lo entendía perfectamente. $12,000 al año. Lo único que se interponía entre ella y la pérdida de la cabaña de sus abuelos a manos de los cobradores de deudas. La única vía para salir de la pobreza. Miércoles, 5 o 6 p.m. «Traiga pruebas, señorita Morgan». «Pruebas reales». LRA salió de la oficina aturdida. El pasillo se extendía infinitamente ante ella. Los estudiantes se agolpaban cerca de las taquillas, con los teléfonos inclinados hacia ella. No necesitaba ver las pantallas para saber lo que estaban mirando. Su teléfono vibró. Un mensaje de Emma. «Lo siento mucho, el video está por todas partes». LRA abrió Instagram. El hashtag #ArtLinelera era tendencia en el campus. El video tenía 847 visitas.
Los comentarios se deslizaban bajo buscadora de atención, patética, necesita ayuda. Imagínate estar tan desesperada. Le temblaban las manos mientras bloqueaba la pantalla. 48 horas. ¿Cómo se demuestra la existencia de un animal salvaje que elige cuándo aparecer? ¿Cómo se captura la evidencia de algo que vive según sus propias reglas en el exterior? El sol de octubre se filtraba entre los árboles. LRA caminó hacia el estacionamiento, pasando junto a grupos de estudiantes que se quedaron en silencio al acercarse y luego estallaron en susurros una vez que pasó. Su camioneta, una Ford Ranger de 1998, mantenida a duras penas por el óxido y la fe, esperaba en la esquina más alejada. Se subió, cerró las puertas con llave y se sentó en silencio. La bolsa de plástico con papel rasgado descansaba en el asiento del copiloto. Sacó un trozo y lo alisó contra su muslo. Solo 3 palabras estaban intactas. Me salvó la vida. Su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contestó. LRA Morgan. Una voz femenina seca y profesional. Sí, soy Helena Briggs, de County Collections. Su pago de $1,400 lleva 60 días de retraso. Tenemos que discutir sus opciones antes de proceder con la ejecución hipotecaria. LRA colgó y apoyó la frente contra el volante. 48 horas para salvar su educación, 60 días para salvar su casa. Todo se estaba derrumbando. Su teléfono volvió a vibrar. Otro número desconocido. Miró la pantalla agotada. Entonces vio el mensaje de texto. No estás sola. Reúnete conmigo detrás de la biblioteca a las 4 p.m. Ven sola. Un amigo. LRA no fue a la biblioteca a las 4. Se fue al bosque. Si querían pruebas, ella les daría pruebas. Fotografías, videos, pruebas irrefutables de que Fenrir existía. El trayecto desde el campus hasta su cabaña duraba 40 minutos por el viejo camino forestal. Cuando llegó, el sol estaba bajo y bañaba los pinos con una luz ámbar. Cogió su teléfono, la cámara no era muy buena, pero era todo lo que tenía, y se adentró en el bosque. Fenrir. Su voz resonó en el bosque. Fenrir, te necesito. Nada. Solo el susurro de las ramas y el graznido lejano de un cuervo. Se adentró más. Pasó el arroyo donde casi había muerto 2 años atrás. Pasó el claro donde lo había encontrado esperando por primera vez. Sus botas crujían sobre las agujas de pino y las hojas caídas. Por favor, susurró. Necesito que seas real para ellos. Una rama se rompió detrás de ella. Se dio la vuelta. Él estaba a unos 10 metros, enorme e inmóvil, con su pelaje gris, blanco y negro casi luminoso en la luz que se desvanecía. Sus ojos ámbar se fijaron en los de ella con una inteligencia que siempre la había inquietado, aunque al mismo tiempo la reconfortaba. «Hola, chico», mantuvo la voz suave y firme. «Necesito tu ayuda». Fenrir se acercó lentamente, como siempre hacía, como si le diera tiempo para que cambiara de opinión sobre su presencia. Cuando llegó a su lado, estaba tan cerca que podía tocarlo, lo suficientemente cerca como para ver cada uno de los pelos de su lomo, el pelaje pálido alrededor de su hocico, la vieja cicatriz que cruzaba su hombro izquierdo. Levantó el teléfono. «Quédate quieto, por favor». Clic, clic, clic. 5 fotografías. Fenrir sentado a su lado. La cabeza de Fenrir apoyada en su hombro. Fenrir mirando directamente a la cámara con esos ojos imposibles. Luego, un video de 3 minutos de duración. Fenrir respondiendo a su voz, sentándose cuando ella se lo pedía, caminando a su lado entre los árboles. En un momento dado, él le lamió la mano y ella lo captó con la cámara. El momento de conexión. Innegable y real. «Gracias». Respiró. «Gracias». Él la observó durante un largo momento, luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque, silencioso como el humo. Martes por la mañana. Oficina del director Miller. 8:15 p.m. LRA le entregó su teléfono con manos temblorosas. «La prueba que querías». Miller se desplazó por las fotografías con expresión indescifrable. Reprodujo el video, con el volumen bajo. Cuando terminó, dejó el teléfono con cuidado. «Espere aquí», dijo antes de salir.
Elera se quedó sola durante 7 minutos que le parecieron horas. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Maren Hartwell entró detrás de Miller, con una expresión de preocupación profesional en el rostro. Señora Morgan, dijo Miller, volviendo a sentarse, la profesora Hartwell ha revisado sus pruebas. Maren cogió el teléfono y examinó las fotos con ojo crítico. Podría ser Photoshop. Las aplicaciones de edición disponibles actualmente son bastante sofisticadas. Yo no edité nada. Oh, continuó Maren, con voz tranquila y mesurada. Este es un perro adiestrado, un malamute de Alaska. Quizás los crían para que se parezcan a los lobos. La gente los utiliza en las películas todo el tiempo. Le devolvió el teléfono a Miller. De cualquier manera, esto no prueba nada, excepto que la señorita Morgan está dispuesta a fabricar pruebas para evitar las consecuencias. El aire salió de sus pulmones. No es eso. De hecho, dijo Maren, volviéndose hacia Miller, esto demuestra exactamente el tipo de comportamiento engañoso sobre el que le advertí. No solo está confundida, está intentando manipular activamente la situación. Miller apretó la mandíbula. Miró a Elra con algo parecido a lástima. Señorita Morgan, quiero creerle, pero el profesor Hartwell plantea argumentos válidos. Los lobos son animales salvajes. No posan para las cámaras. No se sientan cuando se les ordena. Él es diferente, dijo el rey desesperadamente. Confía en mí porque, según usted, hay un vínculo entre nosotros. La voz de Maren resumaba una suave condescendencia. Entiendo que haya sufrido un trauma. Perder a tus padres a una edad tan temprana es devastador. Pero crear fantasías elaboradas no es la solución. Necesitas ayuda profesional, no que se fomenten estos delirios. No estoy delirando. Miller levantó la mano. Dada la gravedad de estas nuevas acusaciones que intentan engañar a la administración con pruebas falsificadas, voy a adelantar la audiencia disciplinaria a esta noche, a las 5 p.m. El consejo al completo se reunirá esta noche, no el miércoles. Esta noche, eso no es justo, susurró Lero. Dijiste que tenía 48 horas. Eso fue antes de que presentaras documentación fraudulenta. Miller se puso de pie. Lo siento, señora Morgan, pero no me has dejado otra opción. Maren lo siguió hasta la puerta, deteniéndose para mirar a LRA con una expresión de triunfo apenas disimulada bajo una simpatía fingida. La puerta se cerró. LRA se sentó en la oficina vacía, con su teléfono todavía sobre el escritorio de Miller, abandonado como su última pizca de esperanza. 8 horas. Tenía 8 horas hasta que el consejo decidiera su destino. Le temblaban las manos mientras cogía el teléfono. Las fotos parecían reales porque eran reales. El video mostraba la verdad porque era verdad. Pero la verdad no importaba cuando nadie te creía. Salió del edificio de la administración en estado de aturdimiento. Los estudiantes la miraban fijamente. Alguien susurró. La falsa chica lobo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un correo electrónico. El remitente era anónimo. Asunto. No estás sola. Reúnete conmigo detrás de la biblioteca a las 4 p.m. Ven sola. Un amigo. 400 vuelo. El espacio detrás de la biblioteca estaba desierto, a la sombra de los robles que aún no habían perdido sus hojas. Elra se apoyó contra la pared de ladrillo y observó el patio vacío. Se abrió una puerta. David Wright salió del edificio de ciencias y miró por encima del hombro antes de acercarse. Tenía 52 años, el pelo canoso y gafas de montura metálica que le daban el aire de alguien que había pasado toda su vida entre libros de texto y equipos de laboratorio. Gracias por venir, dijo en voz baja. Tú eres quien envió los mensajes. Lerra se puso en guardia. ¿Por qué? David señaló un banco parcialmente oculto por arbustos de hoja perenne. Se sentaron y él se quedó en silencio un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hace 23 años, yo era como tú, comenzó. No en lo de ser un lobo, pero sí en todo lo demás. Un chico pobre, en la universidad comunitaria, con 3 trabajos solo para poder pagar los libros. Se quitó las gafas y las limpió con la camisa. Mi profesora de inglés, la doctora Margaret Vance, me odiaba. Decía que no tenía cabida en la educación superior,
que la gente como yo era una pérdida de tiempo para todos. LRA reconoció el dolor en su voz, el mismo que ella sentía. Me puso un suspenso en mi tesis final. Me acusó de plagio porque no podía creer que alguien con mi origen pudiera escribir tan bien. David apretó las manos alrededor de sus gafas. No tenía pruebas de mi inocencia, nadie que me defendiera. Me expulsaron, perdí mi beca y pasé los siguientes 5 años trabajando en la construcción antes de poder ahorrar lo suficiente para volver a intentarlo. Lo siento, dijo el RA. No lo sientas. Esa experiencia me enseñó algo. Se volvió a poner las gafas. El sistema protege a gente como Marin, gente con contactos, con dinero, con familiares en el consejo escolar. Y aplasta a gente como nosotros, a menos que alguien dé un paso al frente. Tú sabes lo de su familia. Thomas Hartwell está en el consejo disciplinario. La expresión de David se endureció. Estará en la audiencia de esta noche, el padre de Marin. La revelación me golpeó como un jarro de agua fría. Entonces ya he perdido. No necesariamente. David metió la mano en la chaqueta y sacó un pequeño dispositivo negro, una cámara GoPro. Es un dispositivo de grabación de calidad profesional. Fecha y hora, coordenadas GPS, batería con 4 horas de autonomía. Las universidades lo utilizan para estudios de campo. LRA se quedó mirando la cámara. Ya probé con fotos y videos en tu teléfono que Marin descartó por considerar que podían estar manipulados. David le puso la cámara en las manos. Esto es diferente. Este dispositivo es a prueba de manipulaciones. La marca de tiempo y los datos GPS están incrustados en los metadatos. Se considera una prueba legalmente admisible. La esperanza brilló en el pecho del LRA, frágil como la llama de una vela. Esto es lo que tienes que hacer, continuó David. Ve a casa, graba todo. Fenrir acercándose a ti, interactuando contigo. Cuanto más metraje, mejor. El GPS mostrará tu distancia en millas de cualquier zona residencial donde alguien pueda tener un perro adiestrado. La marca de tiempo demuestra que está sucediendo en tiempo real hoy, y luego llévalo a la audiencia. Yo estaré allí como miembro del consejo. También estará Sarah Bennett, la subdirectora. Es razonable, pero le tiene miedo a Thomas Hartwell. Si podemos presentar pruebas irrefutables, algo que ella no pueda descartar, tendrá que ponerse de tu lado. Son 2 votos de 5. Miller seguirá las pruebas si son lo suficientemente sólidas. Son 3 votos. Tú ganas. LRA miró la GoPro, casi sin atreverse a creerlo. ¿Por qué me estás ayudando? Porque a mí nadie me ayudó. David se puso de pie. Y porque he visto a Marin intimidar a los estudiantes durante 3 años, tú no eres el primero. Pero si hacemos esto bien, serás el último. Miró su reloj. Tienes 45 minutos antes de tener que volver a casa. Graba todo lo que puedas. Vuelve aquí a las 6:30. La audiencia empieza a las 7:00. La he retrasado 2 horas. Le he dicho a Miller que tenía un compromiso previo. Eso te da tiempo. Gracias, susurró Lero. Muchas gracias. David empezó a alejarse, pero se detuvo. LRA, cuando presentes las pruebas esta noche, no esperes que Marin se rinda fácilmente. Luchará, pero recuerda, la verdad está de tu lado. 450. LRA se arrodilló en el claro, con la GoPro montada en un tronco caído y la luz roja de grabación parpadeando. Fenrir se sentó a 1 metro de distancia, observándola con esos ojos ámbar luminosos. «Solo un poco más, chico», murmuró. Tenía 40 minutos de grabación, con Fenrir respondiendo a su voz, caminando a su lado. En un momento dado, le había traído un conejo, su forma de proveer, algo que había hecho docenas de veces antes. La cámara lo captó todo. La marca de tiempo indicaba las 452 pkm. Las coordenadas GPS eran 47.876 dkm 5 a 2 millas al norte del campus, en medio de un bosque protegido. Innegable, irrefutable, real. Mientras guardaba la cámara, LRA notó algo extraño en la distancia, apenas visible a través de los árboles.
un destello de luz como el sol reflejándose en el cristal o en la lente de una cámara. Miró fijamente ese punto, pero no vio nada más. Probablemente solo fuera su imaginación, la paranoia de 2 días de infierno. Aún así, mientras caminaba de vuelta al campus, con la GoPro a salvo en su mochila, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien la había estado observando. 7 Iron. La sala del consejo, en la segunda planta, olía a cera para muebles y aire viciado. Había 5 sillas dispuestas en semicírculo, con una silla vacía frente a ellas, colocada como si fuera el banquillo de los acusados. LRA entró con su mochila, en la que la GoPro pesaba más de lo normal. Recorrió con la mirada los rostros del director Miller, con expresión neutra. La vicedirectora Sarah Bennett, que jugueteaba con su bolígrafo. David Wright, que le dirigió un pequeño gesto de ánimo con la cabeza. Marin Hartwell, sentada con una postura perfecta, las manos cruzadas en el regazo. Y en la silla del centro, un hombre al que LRA nunca había visto antes, de unos 60 años, cabello plateado, traje caro. Se comportaba con la autoridad despreocupada de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Señorita Morgan, dijo con voz mesurada y fría, soy Thomas Hartwell, miembro de la Junta y presidente del Consejo. Por favor, siéntese. El nombre resonó como un disparo. Hartwell, el apellido de Marin. Los ojos de LRA se posaron en David. Él no la miró a los ojos. Tengo entendido que has solicitado esta audiencia para impugnar la evaluación del profesor Hartwell. Thomas continuó, revolviendo los papeles que tenía delante. Tiene 15 minutos para presentar su caso. 15 minutos. Ella había imaginado más tiempo, un proceso justo, una deliberación real. Antes de comenzar, Thomas dijo, quiero dejar constancia de que la profesora Hartwell es mi hija. Sin embargo, me enorgullezco de mi objetividad. Los lazos familiares no influirán en mi juicio. Las palabras eran correctas, incluso profesionales. Pero la forma en que miró al Rhea, con el mismo desprecio desdeñoso que había visto en los ojos de Marin, le dijo todo lo que necesitaba saber. Esto ya había terminado. Morgan. Thomas hizo un gesto impaciente. Tu prueba. A Elra le temblaban las manos mientras sacaba la GoPro. Tengo imágenes de video de hoy grabadas con equipo de calidad universitaria con marca de tiempo y verificación GPS. Conectó la cámara al sistema de proyección de la sala, con los dedos torpes con el cable. La pantalla cobró vida. Allí estaba Fenrir, enorme e innegable, sentado en el claro. La marca de tiempo en la esquina indicaba las 4:47 p.m. Las coordenadas GPS se mostraban en la parte inferior, 47.876D en 116.5, 432. Oh, el video comenzó a reproducirse. Fenrir respondía a su voz, caminando a su lado por el bosque. En un momento dado, le trajo el conejo y lo dejó a sus pies. Sarah Bennett se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Incluso Miller pareció momentáneamente atónito. El video terminó. El silencio llenó la sala. Como pueden ver, dijo Laura con voz cada vez más firme, Fenrir es real. El GPS muestra que estaba a 3 kilómetros al norte del campus, en un bosque protegido. La marca de tiempo demuestra que esto se grabó hoy. Esta cámara no permite editar. Los metadatos son impresionantes. Thomas la interrumpió. Es evidente que has dedicado mucho esfuerzo a esta falsificación. La palabra sonó como una bofetada. No es una falsificación, es un lobo real o un malamute entrenado filmado en un bosque. Thomas miró a los miembros del consejo. Las coordenadas GPS se pueden falsificar. Las marcas de tiempo se pueden manipular con el software adecuado. Estoy seguro de que la señora Morgan lo investigó a fondo. Eso no es... LRA se volvió desesperadamente hacia David. Díselo, tú me diste la cámara, sabes que es a prueba de manipulaciones. David Wright miró fijamente la mesa, movió la mandíbula en silencio. Sus manos agarraron los reposabrazos de su silla. No dijo nada. ¿Sr. Wright? La voz de LRA se quebró. Por favor, quédese quieto.
Se quedó paralizado, con la mirada fija en las vetas de la madera que tenía delante. El señor Wright no tiene ninguna obligación de apoyar afirmaciones fraudulentas, dijo Thomas con suavidad. Sigamos adelante. Profesora Hartwell, su evaluación. Marin se puso de pie, con voz tranquila y mesurada, el tono preocupado de una terapeuta. Como indiqué en mi informe inicial, la señorita Morgan está sufriendo delirios relacionados con un trauma. Este video, aunque elaborado, solo demuestra hasta dónde es capaz de llegar para evitar aceptar la realidad. El animal que aparece en las imágenes podría ser fácilmente un perro adiestrado. El hecho de que haya llegado a tales extremos, incluyendo la posible manipulación de pruebas, demuestra lo grave que se ha vuelto su estado. Sarah Bennett se movió en su asiento, pero el video parece mostrarlo. Señora Bennett, la voz de Thomas transmitía una advertencia. ¿Tiene usted suficiente experiencia en análisis forense de videos como para verificar la autenticidad de estas imágenes? Sarah palideció. No, pero entonces sugiero que nos remitamos al criterio profesional de la profesora Hartwell. Tiene un doctorado en psicología. Lleva más de una década trabajando con estudiantes con problemas. ¿Está sugiriendo que su evaluación es incorrecta? Sarah miró la pantalla de proyección, donde el video se había congelado en una imagen del rostro de Fenrir, con sus ojos ámbar mirando directamente a la cámara durante un momento. Elra pensó que quizá ella hablaría, que quizá la defendería. En cambio, Sarah susurró, No, no estoy sugiriendo eso. La traición era total. El consejo votará ahora, anunció Thomas. Todos los que estén a favor de mantener la expulsión. Thomas levantó la mano. Marin levantó la suya. Miller dudó durante 3 segundos y luego levantó lentamente la mano. 3 de 5. La moción se aprueba. Señorita Morgan. Por la presente queda expulsada del Silver Creek Community College. Con efecto inmediato. Se le revoca la beca. Esta decisión es definitiva y se comunicará a la base de datos educativa del Estado. A partir de este momento, tiene prohibido el acceso al campus. LRA no podía respirar. La habitación se inclinó. No puede hacer eso. Esto no es seguridad. Le acompañaremos fuera. Thomas cerró su carpeta con un chasquido decisivo. Se da por concluida la audiencia. Se abrió la puerta. Entró un guardia de seguridad del campus, con la radio crepitando en su cinturón. Señora, por favor, acompáñeme. Elra se puso de pie con las piernas entumecidas. Miró por última vez a David Wright. Él seguía sin mirarla a los ojos. Tenía la cara roja, la mandíbula apretada, pero permanecía en silencio. Un cobarde vestido con ropa de profesor. El camino por el pasillo se le hizo interminable. Los estudiantes se alineaban a ambos lados. Levantaban sus teléfonos. Alguien susurró. La falsa chica lobo finalmente obtuvo lo que se merecía. Madison estaba cerca de la salida. Las cámaras apuntaban hacia ella. Esto va a aparecer en TikTok. El guardia la llevó afuera. El aire de la noche le golpeó la cara, frío y cortante. Detrás de ella, las luces del edificio brillaban cálidas y acogedoras, un lugar al que nunca volvería a entrar. 7:43 p.m. Hace 2 horas. Tenía esperanza. Hace 2 horas creía en sus aliados, en las pruebas, en la justicia. Ahora no tenía nada. Elre caminó hacia su camioneta en la oscuridad, se subió y cerró las puertas con llave. Se quedó sentada en silencio durante 5 minutos antes de que las lágrimas comenzaran a brotar. Cuando lo hicieron, no pudieron detenerse. Su teléfono vibró. Un correo electrónico de servicios estudiantiles. Saldo pendiente, $804.150. Pago requerido en un plazo de 48 horas. Otro zumbido. Un mensaje de texto de un número desconocido. Inicio del proceso de ejecución hipotecaria. Audiencia programada para el 15 de noviembre. Todo por lo que había luchado. Todo lo que había sobrevivido se había esfumado. Condujo a casa con la vista borrosa. La carretera se desdibujaba entre sus lágrimas. La cabaña apareció bajo los faros, pequeña, desgastada, lo último que le quedaba de su familia. Lerra aparcó y caminó hacia la puerta. En unos días, su mano tocó el pomo. Detrás de ella, un sonido, pasos sobre la grava. Se giró,
dispuesta a decirle a quien quiera que fuera que la dejara en paz, que la dejara derrumbarse tranquilamente. David Wright estaba de pie en la entrada de su casa, con el rostro bañado en lágrimas y las manos temblorosas. «Lo siento», dijo con voz entrecortada. «Dios, LRA, lo siento mucho, pero tienes que escucharme. Todavía hay una oportunidad, una última oportunidad, pero te va a costar todo. Se suponía que ibas a ayudarme», dijo LRA con voz plana. «Estás muerto. Me diste la cámara. Dijiste que me apoyarías». David se estremeció como si ella le hubiera golpeado. Lo sé, y yo». Su voz se quebró. «Thomas Hartwell me llamó a su oficina esta mañana antes de la audiencia. Sabía que me había puesto en contacto contigo». «¿Cómo?» «No lo sé. Quizás alguien nos vio detrás de la biblioteca. Quizás tiene gente vigilando». «No importa». Las manos de David temblaban. «Me dijo que si te apoyaba esta noche, se aseguraría de que lo perdiera todo. Mi trabajo, mi plaza, mi pensión. Tiene contactos en la Junta de Educación del Estado. Me pondría en la lista negra». LRA lo miró fijamente. «Así que elegiste por ti mismo. Tengo una hija en el instituto, una hipoteca. Tengo 52 años. No puedo empezar de nuevo». Las palabras salieron de su boca en un torrente de vergüenza. «Me dije a mí mismo que solo era un estudiante, que encontrarías otra escuela, que tenía que proteger a mi familia. Pero sentado allí, viéndote presentar esas pruebas, viéndolos destrozarte, se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Ni siquiera podía mirarte porque sabía lo que era. Un cobarde, sal de mi propiedad. LRA, por favor». David no se movió. «Llamé a la Junta de Educación Estatal de todos modos. Después de la audiencia, lo denuncié todo. El voto amañado, el conflicto de intereses de Thomas, el patrón de discriminación de Marine. Les envié el video de tu GoPro». Y la voz de LRA sonaba hueca. «¿Qué dijeron?» «Investigarían, pero llevaría tiempo. Semanas, tal vez meses. Necesitan reunir pruebas, entrevistar a testigos, seguir el procedimiento». La cara de David se desmoronó. Lo siento muchísimo. Te fallé cuando más importaba. Esta vez tienes que irte». Y se fue. Arrancó su coche, los faros barrieron la cabaña antes de desaparecer por el camino de tierra. LRA se quedó en la puerta hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo. Luego entró y cerró la puerta. La cabaña estaba exactamente como la había dejado esa mañana. Los libros de texto sobre la mesa, una taza de café medio vacía en el fregadero de la encimera. La bolsa de plástico aún contenía los trozos rotos de su ensayo original. Cogió un fragmento. Se veían 3 palabras. «Me salvó la vida». El recuerdo llegó sin que ella lo pidiera. Imparable. Hace 2 años, el 23 de diciembre, 3 meses después del funeral, el agente le había entregado las llaves de la cabaña 4 días antes de Navidad. «Tus abuelos te dejaron esto en su testamento. Siento tu pérdida, pequeña». Tenía 17 años, era huérfana y estaba completamente sola. La cabaña no tenía calefacción. Le habían cortado la luz por impago. La nevera estaba vacía, salvo por un tarro de pepinillos más viejo que ella. Encontró una pila de facturas en el cajón de la cocina. Impuestos sobre la propiedad. $3,200 atrasados. Servicios públicos. $847 atrasados. La deuda de la tarjeta de crédito de sus padres, ahora transferida al patrimonio. $12,000. Último aviso. Último aviso. Último aviso. No había dinero. Sus padres habían muerto sin nada más que deudas en esta cabaña en ruinas en el bosque. Ira se había sentado a la mesa de la cocina, con 17 años, y había comprendido con total claridad que no tenía futuro, ni familia, ni dinero, ni camino por delante. Se adentró en el bosque el 23 de diciembre al atardecer. La temperatura rondaba los 0 grados. Llevaba la vieja chaqueta de su padre, 2 tallas más grande, que aún olía ligeramente a su loción para después de afeitarse. El arroyo discurría por un barranco a unos 400 metros de la cabaña. En invierno, el agua estaba tan fría que podía detener el corazón en cuestión de minutos.
Se quedó de pie en la orilla durante mucho tiempo, observando cómo fluía el agua oscura. Nadie la echaría de menos. Nadie sabría siquiera que se había ido hasta que el condado viniera a embargar la propiedad. Esto es más fácil, pensó. No más dolor, no más soledad, no más luchar contra un mundo que se lo había llevado todo. Se adentró en el agua. El frío le mordía los tobillos, las rodillas, la cintura. La corriente le tiraba de las piernas. Un paso más y se la llevaría. Un paso más y todo habría terminado. Cerró los ojos. El gruñido vino de detrás de ella, bajo, retumbante, inconfundible. LRA se giró. En la orilla había un lobo, enorme, gris, blanco y negro. Sus ojos ámbar la miraban con una intensidad que la dejó paralizada. Se miraron fijamente. La chica y el lobo, ambos solos. El lobo ladró una vez, con un sonido agudo y autoritario. Sonó exactamente como no. Luego saltó al agua helada, directamente hacia ella. Le mordió la manga de la chaqueta, sin morderla, solo sujetándola y tirando de ella. El lobo era increíblemente fuerte. La arrastró hacia atrás, hacia la orilla, luchando contra la corriente con su peso muerto. Ambos cayeron al suelo helado, empapados y temblando. LRA escupió agua del arroyo, con todo el cuerpo convulsionado por el frío. Iba a morir de todos modos, solo que ahora más lentamente por hipotermia en lugar de ahogamiento. El lobo se tumbó a su lado y apretó su cuerpo contra el de ella. El calor irradiaba de su pelaje. «¿Qué estás haciendo?», susurró entre dientes castañeantes. El lobo la miró. Esos ojos ámbar contenían algo que ella no podía nombrar. No era lástima, ni siquiera bondad. Exactamente. Reconocimiento. La veía. La veía de verdad. Y se negaba a dejarla desaparecer. Se despertó horas más tarde en su cabaña. Si es que había vuelto andando. Si había gateado, no lo recordaba. Pero a través de la ventana vio al lobo sentado fuera, vigilando. Había vuelto todos los días desde entonces durante 2 años, sin pedir nada a cambio. Simplemente estaba allí, su guardián silencioso. Lo había llamado Fenrir, como el lobo nórdico. Lealtad envuelta en pelaje y colmillos. El recuerdo la liberó. Estaba de pie en su cabaña, con el sap roto todavía en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. Su teléfono vibró. Otro correo electrónico. Servicios estudiantiles. Último aviso. $8,450 a pagar en 48 horas o se emprenderán acciones legales. Otro zumbido. Mensaje de texto. Audiencia de ejecución hipotecaria el 15 de noviembre. La incomparecencia dará lugar a la incautación inmediata de la propiedad. Todo se había ido. Su educación, su futuro. Pronto, incluso esta cabaña, lo último que la unía a su familia. A través de la ventana, vio un movimiento. Fenrir salió del bosque, caminando silenciosamente por el claro. Se sentó en el porche, exactamente donde se había sentado todas las noches durante 2 años, y esperó. El lobo que le había salvado la vida. El lobo que se había negado a dejarla rendirse. Lero se secó los ojos. «Abre la puerta». Fenrir la miró, inclinando la cabeza con curiosidad. «No creen que seas real», susurró ella. «Creen que estoy loca». El lobo se levantó, se acercó a ella y apoyó su enorme cabeza contra su estómago. Ella lo abrazó y enterró la cara en su pelaje. «Ya no sé qué hacer». Fenrir se apartó y la miró con esos ojos increíblemente inteligentes. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó a la puerta, la miró y se quedó esperando. LRA lo entendió. Mañana, a vida o muerte. Una última oportunidad. No tenía nada que perder, excepto a él. Miércoles por la mañana, 4 m. LRA no había dormido. Estaba sentada en el suelo de la cabaña, con la espalda apoyada en la pared, observando a Fenrir dormir cerca de la chimenea. Su respiración era constante y tranquila, cada pocos minutos. Sus patas se movían, tal vez soñando con correr o cazar. Las palabras de David de la noche anterior aún resonaban en su mente. Había vuelto 1 hora después de que ella lo echara, con una carpeta llena de documentos.
Se sentó en la mesa de la cocina sin que lo invitaran y le expuso un plan que parecía más un suicidio que una salvación. El investigador de la Junta Estatal llega la semana que viene, le dijo, pero no harán nada a menos que haya pruebas contundentes de corrupción, un testimonio en vídeo de una audiencia amañada. Esa es una prueba que no pueden ignorar. Ya tuvieron su audiencia. Me expulsan. Thomas programó una sesión de seguimiento para hoy, miércoles, a las 4:01 p.m. Quiere que la expulsión quede registrada oficialmente. Obtener las firmas formales de todos los miembros del Consejo. Es una formalidad, pero también una oportunidad. El lo había mirado fijamente. ¿Una oportunidad para qué? Para mostrarles a Fenrir en persona en esa sala. La sugerencia había quedado flotando en el aire como una granada con la anilla quitada. «Estás loco», había susurrado ella. «Probablemente. Pero escucha, si traes a Fenrir a esa reunión, si el consejo lo ve con sus propios ojos, no podrán negar que existe. Lo grabaré todo con mi teléfono. Enviaremos esas imágenes directamente a la Junta Estatal. No tendrán más remedio que investigar inmediatamente. Llamarán al control de animales. Le dispararán. No si se acaba rápido. Entras. Fenrir demuestra que es real. Sales. 5 minutos como máximo. Y si entran en pánico, si Fenrir se asusta y reacciona, si alguien resulta herido, la voz de LRA se había elevado. Me estás pidiendo que arriesgue su vida para salvar mi reputación. David se había inclinado hacia adelante, con los ojos enrojecidos por el llanto, por la vergüenza, por el agotamiento. Te pido que luches porque, si no lo haces, Marin ganará. Thomas ganará. Todas las personas ricas y poderosas que alguna vez han aplastado a alguien como nosotros ganarán. Y seguirán ganando. Eso no es razón suficiente para ponerlo en peligro. Entonces hazlo porque Fenrir querría que lo hicieras. Las palabras le habían llegado al alma. LRA había mirado al lobo que dormía en su porche, el que se había lanzado al agua helada para salvarla, el que le había traído comida cuando se moría de hambre, el que la había protegido durante 730 noches sin pedir nada a cambio. ¿Querría él que luchara o que se mantuviera a salvo? Aunque eso significara rendirse, David se había levantado para marcharse. 4 Corpiones Pierre Tedman, sala del consejo. Estaré allí de cualquier manera. Pero LRA, esta es la última oportunidad. Después de hoy, Thomas se asegurará de que nunca vuelvas a poner un pie en otro campus. Destruirá tu reputación tan a fondo que ni siquiera podrás conseguir un trabajo en una gasolinera. Se detuvo en la puerta. Te fallé una vez. No volveré a fallarte. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Ahora, viendo a Dawn romper las ventanas de la cabaña, LRA tomó una decisión. Se levantó, fue al baño y se miró en el espejo roto. Tenía ojeras y el pelo enredado. El rostro de alguien que había sido golpeado una y otra vez hasta que casi no le quedaba nada. Casi, pero no del todo. Se duchó y se vistió con la única ropa profesional que tenía, unos pantalones negros y una camisa blanca abotonada. Ambos comprados de segunda mano para su entrevista de beca hace 2 años. Todavía le quedaban bien. Aunque la camisa estaba desgastada en los codos, en la cocina preparó café, quemó tostadas y se obligó a comer, aunque su estómago se revolvió por la ansiedad. Fenrir se despertó, se estiró y la miró con esos ojos ámbar que la habían visto en su peor momento y habían decidido quedarse de todos modos. «Tenemos que hablar», dijo ella. El lobo se sentó atento. El-Ra se arrodilló frente a él y le tomó la enorme cabeza entre las manos. «No creen que existas, y como no creen, están destruyendo mi vida. Podría aceptarlo, podría alejarme, pero si lo hago, ellos ganan. Y estoy tan cansada de que gente como ellos gane». Los ojos de Fenrir nunca se apartaron de los de ella. «Necesito tu ayuda una vez más, pero esto es diferente a antes. Esto es peligroso. Si lo hacemos, podrías salir herida. Podrías...» Su voz se quebró. «No puedo perderte. Eres todo lo que me queda». El lobo se inclinó hacia adelante y le lamió la mejilla una vez, con suavidad.
Luego se puso de pie, caminó hacia la puerta y la miró. El mismo gesto de la noche anterior. El mismo mensaje juntos. Las manos de LRA se estabilizaron. Su respiración se ralentizó. Algo se endureció en su pecho. No era exactamente ira, sino determinación, del tipo forjado en el dolor y templado en la supervivencia. Cogió su chaqueta, miró su teléfono. Quedaban 5 horas para la reunión. Pasaron el día juntos, paseando por el bosque, sentados junto al arroyo donde Fenrir la había salvado. Ella le habló, sabiendo que él entendía más de lo que la gente pensaba. Le habló de sus padres, de sus abuelos, de todas las personas que había perdido y de todas las veces que había querido rendirse. Nunca me dejaste rendirme, le dijo, así que ahora tampoco voy a rendirme. A las 3:30 p.m. comenzaron a caminar hacia el campus a través del bosque por el antiguo camino forestal, pasando por las señales que marcaban el límite entre la naturaleza salvaje y la civilización. Los estudiantes se marchaban al terminar la jornada. Algunos se fijaron en ellos al ver acercarse a una chica y un enorme lobo gris caminando uno al lado del otro. Sacaron sus teléfonos, comenzaron los susurros. Elra los ignoró, siguió caminando. Fenrir a su lado, hacia el edificio de administración. El guardia de seguridad del campus los vio venir y buscó su radio. «Tengo una cita», dijo Laura con calma. «Reunión del consejo a las 4 p.m. El guardia miró fijamente a Fenrir. «Señora, no puede traer a ese animal. Llame al director Miller. Dígale que Leora Morgan está aquí con su testigo». La mano del guardia se cernió sobre su radio. Fenrir se sentó perfectamente tranquilo y esperó. Después de 5 segundos, el guardia hizo la llamada. 3 minutos más tarde, la radio crepitó. «Envíala arriba». Lero atravesó las puertas. Fenrir la siguió. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, las botas de ella y las garras de él. Un ritmo de propósito compartido, segundo piso. La puerta de la sala del consejo estaba cerrada. La mano de LRA tocó el pomo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Detrás de la puerta, 5 personas que ya habían decidido que ella mentía. 5 personas que tenían el poder de destruir su futuro para siempre. Miró a Fenrir. Él la miró. No había miedo en esos ojos ámbar, solo confianza. Giró el pomo. La puerta se abrió. 5 rostros se volvieron hacia la puerta. El director Miller se quedó paralizado en mitad de una frase. La taza de café se inclinó en su mano. El líquido chapoteaba hasta el borde, pero no se derramaba, como si incluso la gravedad contuviera la respiración. El bolígrafo de Sarah Bennett cayó sobre la mesa. Marin Hartwell abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Thomas Hartwell se levantó a medias de la silla. Con una mano apoyada en la mesa, su rostro pasó de la sorpresa a la confusión y luego a la ira. David Wright permaneció completamente inmóvil, con el teléfono en el regazo y la cámara ya grabando. Elra entró. Fenrir la siguió. 100 kilos de músculos y pelaje moviéndose con fluida elegancia. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic. ¿Qué demonios es esto? La voz de Thomas era baja, peligrosa. «Mi testigo», dijo LRA. Su voz no temblaba. «Querías pruebas. Aquí lo tienes». El lobo se sentó a su lado, con los hombros a la altura de su cadera, y sus ojos ámbar recorrieron la sala con la tranquila evaluación de un depredador alfa, evaluando las posibles amenazas. «Seguridad». Thomas agarró el teléfono de la mesa de conferencias. «Espera». Sarah Bennett se puso de pie, con la mano levantada. «Espera». Todos la miraron. Ella estaba mirando a Fenrir, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de terror y asombro. «Es un lobo de verdad. Un lobo real». «Obviamente, está entrenado», dijo Marin. Pero su voz era débil, ávida. Se había pegado a la pared trasera, lo más lejos posible de Fenrir. «Es un perro. Un malamuter. Eso no es un perro». David habló en voz baja, sin dejar de grabar. «Los lobos grises pesan entre 32 y 50 kiloclin. Canes lupus, fíjate en el pecho estrecho,
Las patas largas, la cola recta. Esas no son características de un perro doméstico. No me importa lo que sea. Thomas tenía el teléfono en la mano. Los ojos de Fenrir se fijaron en él. El lobo no gruñó. No mostró los dientes, simplemente miró a Thomas Hartwell con la antigua y paciente mirada de un depredador observando a su presa. El dedo de Thomas se cernía sobre el botón de marcación. «Por favor, no lo hagas», dijo LR en voz baja. «No está aquí para hacer daño a nadie. Está aquí para demostrar que decía la verdad. Esto es una locura». Miller recuperó la voz. «Señorita Morgan, este animal es peligroso. Lleva 2 años viviendo cerca de mi cabaña. Nunca ha oído a nadie». El Ra dio un paso adelante. Fenrir imitó su movimiento exactamente. 2 años de gente diciéndome que no existe, que estoy delirando, que soy una mentirosa. Bueno, aquí tienes la prueba. Marine soltó una risa aguda e histérica. Has traído un animal salvaje a un edificio escolar. ¿Entiendes lo ilegal que es esto? Lo imprudente. No más imprudente que destruir el futuro de una estudiante porque no podías aceptar que estabas equivocado. La voz de LR cortó como el cristal. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque no tengo nada que perder. Las palabras salieron disparadas de su boca. Me quitaste mi educación, mi beca, mi futuro. Me humillaste delante de toda la escuela. Me llamaste loca, mentirosa, delirante. ¿Y por qué? Porque escribí la verdad sobre la única familia que me queda. Silencio. Fenrir permaneció completamente inmóvil, pero su presencia llenaba la habitación, innegable, abrumadora. Sarah Bennett se acercó, cautelosa. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Los lobos no se vinculan con los humanos de esta manera. La mayoría no lo hace, admitió LRA. Pero Fenrir no es como la mayoría de los lobos. Me encontró cuando estaba muriendo. Me salvó la vida y me ha estado protegiendo desde entonces. Protegiéndote. La voz de Thomas resumaba desprecio. ¿De qué? De gente como tú. La cara de Thomas se puso morada. Ya está. Voy a llamar a control de animales ahora mismo. Pulsó el botón y empezó a marcar. Fenrir se puso de pie. El movimiento fue pausado, fluido, pero todas las personas que estaban en la habitación sintieron el cambio en el ambiente. El lobo se irguió en toda su altura, 95 libras de depredador salvaje, y dio un paso hacia Thomas Hartwell. Solo un paso. Thomas dejó caer el teléfono y se tambaleó hacia la mesa. Dios mío. Miller respiró hondo. Va a atacar. La voz de Marin se elevó hacia el pánico. No. La voz de LR era firme. Fenrir, quédate. El lobo se detuvo. Se sentó. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Thomas. El mensaje era claro. Podría hacerlo, pero no lo haré porque ella me pidió que no lo hiciera. Las manos de David temblaban mientras sostenía el teléfono, capturando cada segundo. Esto es increíble. Thomas se alejó de la mesa, su bravuconería anterior desmoronándose. Por primera vez desde que comenzó la reunión, parecía inseguro, asustado. «Ya has dejado claro tu punto de vista», dijo con voz tensa. «Ahora saca esa cosa de aquí antes de que alguien resulte herido. No hasta que admitas la verdad». Elra se mantuvo firme. «Admite que no estaba mintiendo. Admite que tú y tu hija amañasteis todo este proceso para destruirme porque no encajaba en vuestra idea de quién merece una educación. Eso es absurdo. ¿Lo es?» La voz de Elra resonó. «Tu hija me humilló delante de mi clase. Rompió mi ensayo y me obligó a recoger los pedazos de rodillas. Presentó una evaluación psiquiátrica en la que me tachaba de delirante, sabiendo que eso destruiría mi credibilidad. Y cuando traje pruebas fotográficas, vídeos y datos de GPS, lo desestimaste todo porque ya habías decidido que era culpable». Sarah Bennett se volvió hacia Thomas. «¿Es eso cierto? ¿Lo decidiste antes incluso de que comenzara la audiencia?» «Por supuesto que no. Me llamó a su oficina antes de la votación», dijo David, sin dejar de grabar. «Me amenazó con destruir mi carrera si apoyaba a LRA. Eso es intimidación de testigos. Eso es corrupción». Los ojos de Thomas se volvieron fríos. «Apaga ese teléfono, David. Ahora mismo».
No, acabaré contigo. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Un agente de seguridad del campus se encontraba en la entrada, con la radio crepitando y la mano en su arma de servicio. Detrás de él había otros dos agentes. Hemos recibido un aviso de que hay un animal salvaje en el edificio, dijo el agente al mando. Sus ojos se posaron en Fenrir. Su mano se movió hacia su arma. Que todo el mundo mantenga la calma. No hagan movimientos bruscos. Las orejas de Fenrir se aplastaron contra la cabeza. Un gruñido sordo se formó en su pecho, el primer sonido que había emitido desde que entró en la sala. No lo haga, dijo el rey, interponiéndose entre el lobo y los agentes. Por favor, no le hagan daño, no es peligroso. Señora, aléjese del animal. El oficial ya tenía el arma desenfundada, apuntando al suelo, pero lista. Tenemos autorización para neutralizar cualquier animal salvaje que suponga una amenaza para la seguridad del campus. No es una amenaza. Eso no lo decide usted. El dedo del oficial se movió hacia el guardamonte. Última advertencia. Aléjese. La voz de Marin rompió la tensión, aguda y reivindicativa. ¿Ven? Por eso precisamente. Fenrir gruñó. Esta vez fue un gruñido real, profundo y primitivo. Los agentes levantaron sus armas. Sarah Bennett gritó. David se abalanzó hacia adelante, aún con el teléfono en alto. No disparen, la está protegiendo. Todo sucedió a la vez. Thomas Hartwell gritó. Haga su trabajo, agente. Miller gritó. Que todo el mundo se calme. El dedo del oficial al mando apretó el gatillo. Los músculos de Fenrir se tensaron, listos para saltar. Y LRE, situada entre un lobo de 100 kilos y 3 hombres armados, tuvo exactamente un segundo para tomar una decisión que los salvaría a ambos o los mataría. ¡Alto! La voz no provenía de LRA, provenía de Sarah Bennett. Se interpuso entre los oficiales y Fenrir con los brazos abiertos. Bajen las armas, es una orden. Señora, tenemos un peligro. Ese lobo lleva 5 minutos en esta habitación. Ha tenido múltiples oportunidades para atacar. No lo ha hecho. La voz de Sarah temblaba, pero se mantuvo firme. La única vez que mostró agresividad fue cuando apuntaron con armas a la chica a la que está protegiendo. Mírenlo. Los oficiales dudaron. Todos miraron a Fenrir. El lobo estaba sentado pegado a las piernas del Ra, con su cuerpo protegiendo el de ella. No estaba agazapado para atacar. Estaba en posición de defensa. Tenía las orejas hacia adelante, alerta, pero no aplastadas en señal de agresividad. No mostraba los dientes. Estaba asustado. Protegía a la única familia que tenía, igual que LRA lo protegía a él. Bajen las armas, repitió Sarah. Por favor. El agente al mando bajó lentamente sus armas. Los demás le imitaron. Señora, esto es muy irregular. También lo es expulsar a un estudiante por decir la verdad. Sarah se volvió hacia Thomas Hartwell. Esta reunión ha terminado. La expulsión queda anulada. Thomas se puso rojo como un tomate. No tiene autoridad para hacerlo. Tengo 2 votos. Sarah miró a David. Professor Wright. David se puso de pie. El teléfono seguía grabando. Yo voto a favor de anularla. Son 2 de 5. Miller. Sarah esperó. El director miró fijamente a Fenrir, luego a Aaron, luego al teléfono en la mano de David, que lo estaba grabando todo. Su carrera pendía de un hilo. Elegir la corrupción y perderlo todo. Elegir la verdad y tal vez sobrevivir a las consecuencias. Voto a favor de revocar. La voz de Miller era apenas un susurro. 3 votos. La moción se aprueba. Thomas dio un puñetazo en la mesa. Esto es absurdo. Ese animal es peligroso. Ha violado todos los protocolos de seguridad. El único protocolo que se ha violado aquí es el debido proceso. David levantó su teléfono. Lo he grabado todo. Thomas amenazando mi trabajo, la votación amañada de ayer, el conflicto de intereses de Marin y ahora la prueba de que Fenrir existe. Prueba documental irrefutable. Miró a los agentes de seguridad. Estas imágenes ya están guardadas en la nube y se están enviando a la Junta de Educación Estatal mientras hablamos. Thomas se abalanzó sobre el teléfono de David. Fenrir gruñó una advertencia, clara e inequívoca.
Las manos de los agentes volvieron a sus armas. Fenrir, no. La voz de LRA se abrió paso entre el caos. No pasa nada, chico. Estamos bien. El lobo la miró. Esos ojos ámbar buscaron la confirmación en los de ella. Ella asintió una vez. Fenrir se relajó. Se sentó de nuevo, tranquilo como la niebla matinal. Los agentes se quedaron mirando. Uno de ellos bajó completamente su arma. Nunca había visto nada igual. Yo tampoco. Sarah Bennett estaba llorando, con lágrimas corriendo por su rostro. Miss Morgan, lo siento mucho. Sabía que Myron estaba equivocada y no dije nada. Dejé que la destruyeran porque tenía miedo de perder mi trabajo. Su voz se quebró. Soy una cobarde. Ahora estás plantando cara. Dijo el RA en voz baja. Eso requiere valor. Martin no se había movido de la pared del fondo. De alguna manera, parecía más pequeña, disminuida. Su autoridad, cuidadosamente construida, se desmoronaba como papel mojado, señorita Hartwell. David se volvió hacia ella, con el teléfono aún grabando. ¿Tiene algo que decir? Marin abrió la boca y la cerró. Sus ojos encontraron a Fenrir, la prueba viviente y palpitante de su crueldad. Cuando habló, su voz era apenas audible. Tenía 23 años cuando el profesor Vance me humilló. Las palabras salían lentamente, con dolor. Era pobre, la primera de mi familia en ir a la universidad. Tenía 3 trabajos para poder pagar los libros de texto, y cuando entregué mi tesis de fin de carrera, me llamó tramposa. Dijo que alguien como yo no podía escribir tan bien. Miró a LRA con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me expulsaron, perdí mi beca, pasé 5 años limpiando casas antes de poder ahorrar lo suficiente para volver a intentarlo. Le temblaban las manos. Juré que nunca sería como ella. Juré que protegería a los estudiantes como me habían protegido a mí, pero te convertiste en alguien peor. LRA dijo, sí. La voz de Marin se quebró, porque era más fácil ser la que tenía el poder que recordar lo que se sentía al ser impotente. Y cuando escribiste sobre ese lobo, sobre algo tan imposible, tan hermoso, me vi a mí misma, a la chica que solía ser, que creía en cosas que parecían imposibles, y te odié por ello. La sala estaba en silencio, salvo por los sollozos silenciosos de Marin. Lo siento, susurró. LRA, lo siento mucho. Te destruí como me destruyeron a mí. Y no tengo excusa ni justificación, solo siento mucho. Thomas se dirigió hacia la puerta. Esto es ridículo. Voy a llamar al Consejo de Administración. Ya están de camino. Una nueva voz llegó desde el pasillo. Una mujer de unos 50 años entró en la habitación con un maletín y una tarjeta de identificación. Junta de Educación del Estado. Detrás de ella, 2 investigadores más. Hace 30 minutos recibimos un informe urgente sobre corrupción y abuso de autoridad. Miró a David. Profesor Wright, usted envió las imágenes. Sí, señora. Bien, necesitaremos las declaraciones de todos los presentes. Sus ojos se encontraron con los de Fenrir, que se abrieron ligeramente, pero ella no buscó un arma. En cambio, sonrió levemente. Y necesitaré hablar con la señora Morgan y su acompañante. Thomas Hartwell palideció. Esto es un malentendido. Señor Hartwell querrá llamar a su abogado. La voz de la investigadora era Isa. Múltiples testigos han corroborado las acusaciones de nepotismo, intimidación de testigos y abuso de poder. Su puesto en este consejo queda suspendido en espera de la investigación. Thomas abrió la boca. No le salieron las palabras. Por primera vez en su vida, su dinero y sus contactos no podían salvarlo. En cuanto a usted, señorita Morgan, dijo la investigadora volviéndose hacia el LRA, su expulsión queda oficialmente anulada. Se le restituirá la beca y la institución le ofrecerá una disculpa formal. También investigaremos la conducta del profesor Hartwell y el incidente original que dio lugar a todo esto. LRA sintió que le temblaban las rodillas. Fenrir se apretó contra su pierna, firme y sólido. ¿Qué pasará con Fenrir?, preguntó ella. No se lo van a llevar, ¿verdad? No. La investigadora se agachó lentamente, haciéndose pequeña,
para no parecer amenazante. Fenrir la observaba con cauteloso interés, lo que este lobo ha hecho para protegerla, demostrando moderación en una situación muy estresante, respondiendo a sus órdenes. Es extraordinario. Legalmente, es un animal salvaje y debe seguir siéndolo. Pero no nos dedicamos a castigar a los animales por ser leales. Se puso de pie. Sin embargo, señorita Morgan, le recomiendo encarecidamente que se registre en las autoridades estatales de vida silvestre. Ellos pueden ayudarla a establecer protocolos para mantenerla a usted y a Fenrir a salvo. Lo que tiene aquí es raro, incluso precioso, pero requiere responsabilidad. Lo entiendo. Bien. La investigadora miró a Marin. Profesora Hartwell queda suspendida sin sueldo a la espera del resultado de la investigación. Le recomiendo que busque asesoramiento legal. Marin asintió con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Miró a LRA una vez más. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? LRA se quedó en silencio durante un largo rato. Fen se acurruca contra su pierna. El teléfono de David sigue grabando. Sarah se seca los ojos. Los investigadores toman notas. Pensó en vengarse, en exigir que Marin lo perdiera todo, como casi le había pasado a LFRA, pero Fenrir no le había salvado la vida para que ella se volviera cruel. Pide perdón públicamente delante de toda la escuela. La voz de LRA era firme. Haz un curso sobre ética y educación y haz 100 horas de voluntariado en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Ruta 7. Aprende lo que significa proteger algo vulnerable en lugar de destruirlo. Marin abrió mucho los ojos. No me estás pidiendo que me despidan. Te pido que te conviertas en quien siempre debiste haber sido. Elra tocó la cabeza de Fenrir. Alguien que protege en lugar de castigar. El investigador asintió con aprobación. Esos términos son aceptables. ¿Profesor Hartwell? Sí. La voz de Marin se quebró. Sí, lo haré todo. Gracias. Miró a LRA con algo parecido al asombro. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. No, dijo Lara en voz baja. Solo tuve a alguien que creyó en mí cuando todos los demás decían que estaba loca. Miró a Fenrir. Él la miró a ella. No hacían falta palabras, solo comprensión. Los agentes de seguridad acompañaron a Thomas Hartwell fuera. Los investigadores comenzaron a tomar declaraciones. David entregó su teléfono con todas las grabaciones. Sarah Bennett se sentó pesadamente, con una mezcla de alivio y vergüenza en su rostro. Miller se acercó a LRA con cautela. Señorita Morgan, también le debo una disculpa. Debería haber investigado más a fondo. Debería haber escuchado. Usted escuchó cuando era importante, dijo LRA. Eso es lo que cuenta. A medida que la sala se vaciaba lentamente, LRA y Fenrir se quedaron juntos. A través de la ventana, ella podía ver a los estudiantes reunidos afuera, con sus teléfonos en la mano, observando el alboroto. Mañana habría preguntas, entrevistas, probablemente atención de los medios. Pero esta noche, ella tenía lo que había venido a buscar. La verdad, reconocida, reivindicada, protegida. Vamos, chico, le susurró a Fenrir. Vamos a casa. Salieron juntos por los pasillos que antes le habían parecido un calvario de vergüenza. Ahora los estudiantes se apartaban con respeto, algunos con admiración, unos pocos con sonrisas sinceras. Afuera, el aire de la tarde era fresco y limpio. La cola de Fenrir se balanceaba suavemente. No era exactamente un meneo, pero se acercaba, lo más cerca que un lobo salvaje puede estar de la felicidad. 2 semanas más tarde, LRA se sentó en el porche de su cabaña mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Fenrir yacía a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo, finalmente en paz. La disculpa se había vuelto viral. Marin se presentó ante toda la escuela y dijo la verdad sobre sus fracasos, su crueldad, su vergüenza. El video alcanzó los 2 millones de visitas. Llegaron comentarios de personas que habían sido rechazadas, humilladas, tachadas de mentirosas por decir verdades incómodas. La beca de LRE había aumentado. La cabaña estaba a salvo. Pero más que eso, algo más profundo había cambiado. Había aprendido que la familia no se define por la sangre o la especie.
Se define por quién aparece cuando el mundo dice que estás solo, por quién se niega a dejarte caer, por la lealtad que no pide nada y lo da todo. Fenrir le había salvado la vida 2 veces. Una vez del arroyo helado, otra vez de un sistema diseñado para aplastar a personas como ella. Y ella había salvado la suya al negarse a permitir que nadie calificara su vínculo de mentira. El amor no necesita palabras, susurró, acariciándole el pelaje. Solo necesita manifestarse. Los ojos ámbar de Fenrir se encontraron con los de ella. Comprensión sin lenguaje, confianza sin condiciones. ¿Alguna vez te han acusado injustamente como a LRA? ¿Alguna vez has tenido a alguien, humano o animal, a tu lado cuando todos los demás te dieron la espalda? Comparte tu historia a continuación.